Hola, hola a todos. Bueno, ya adivinen que este es el segundo episodio de este podcast del que les hablé que voy a estar publicando en mi página. Les cuento que además he decidido que posiblemente, no sé si moverlo para otra página, ustedes me dirán qué piensan, pero quiero también expandirme un poco para que este podcast no sea solamente sobre homeschooling, sino que incluya otros temas de interés para padres de familia, siempre alrededor de la educación y lo que es ser familia y ese tipo de cosas. Entonces, todavía no me he decidido, pero este año 2020 así me trae como que con esta tentativa de querer hacer algo más, ¿sí? Ahí vamos a decidir. De repente hago tal vez un anexo que sea para el podcast y que no sea directamente con homeschooling. No sé qué piensan. Me encantaría escuchar sus comentarios. Para que ustedes puedan tener aparte la página de homeschooling separada del podcast. No sé, de aquí vamos a también hablar de otras cosas. Pero el día de hoy, este podcast es específicamente de homeschooling. Y es un tema que me tiene desde hace mucho tiempo con la cosita de quererlo grabar. Y es porque, bueno, es sobre qué hacemos con los niños de prekinder. Es una pregunta que me llega bastante por mensaje en Facebook. Me escriben a veces personas preguntándome qué hacemos con el niño de prekinder, el niño de 4 años que no puede iniciar un programa de homeschooling, porque realmente lo triste es que, por lo menos en los programas que son avalados nacionalmente y en español y con el currículum nacional, por ejemplo en Hebrón, no inician hasta kinder. Entonces, ¿qué hacemos con este niño de 4 años que no queremos mandarlo al colegio? Queremos pues escolarizarlo en casa de algún modo. Miren, este tema a mí me encanta porque, bueno, los que han escuchado mis videos o han visto, perdón, mis videos, saben pues que soy maestra de preprimaria. La verdad que siempre he tenido mucha vocación para eso, pero tristemente he descubierto que mi talento no puede ser aprovechado dentro del sistema nacional y entonces pues me dedico full a mis hijos en ese sentido, ¿verdad? Soy maestra de inglés también. A eso sí me dedico en las tardes. Es una forma de ingreso para nuestra familia y también trabajo con niños pequeños, niños adolescentes de primaria, de diferentes edades, incluso adultos, ¿verdad? Pero bueno, regresando al tema, eh, a mí me sucedió el año pasado, tenía unas grandes ganas de que mi hijo iniciara ya el colegio formalmente, ¿sí? Y bueno, averigüé, me dijeron que no tenía la edad todavía para poder empezar el programa de kinder de Hebrón. Entonces, siendo la persona que soy, insistente y necia, decidí irme a buscar recursos por mi cuenta. ¿Y qué hice? Bueno, agarré el currículum nacional base. Esto lo pueden encontrar en internet. ¿Qué es el currículum nacional base? Es la guía respecto a qué conocimientos debe manejar el niño según su edad, desde los 0 años hasta que se gradúe. ¿Ok? Esto es lo que debe, el mínimo, por así decir, esperado que debe de tener de conocimiento un alumno según su edad. Todo el mundo tiene acceso a esa página. Me parece que es www.cnb.gov. Al final en los comentarios les voy a poner el enlace. Pero si ponen CNB Guatemala en Google les va a aparecer el link. Y ahí, bueno, me fui a ese link, busqué educación inicial, que es la que se considera educación de prekinder. ¿Sí? Sería educación desde los 0, me parece que de los 0 a los 3 años es educación inicial. No, perdón, 0 a los 4 años creo. Si estoy mal, pues pueden ir a la página y ver ya exactamente las edades. La cosa es que ahí aparece la edad que tiene tu hijo. En mi caso tenía 4 años. Le di clic ahí y me apareció exactamente los contenidos que según el Ministerio de Educación debe de conocer mi hijo a la edad de los 4 años. O sea, si estuviera en un colegio en prekinder. Tomé eso como una base. Luego, por ejemplo, vi que en la parte de matemática decía que él debe conocer los colores primarios y uno que otro secundario. Entonces yo fui
a las páginas de internet y puse en Google colores primarios, hojas de trabajo. Y ahí en Google, si ponen en imágenes, les aparece un montón de imprimibles que ya están hechos, no tienen ni siquiera que ir a una página específica, aunque hay unas páginas muy lindas, pero no tienen que ir a una página específica y ustedes ahí le imprimen las hojas que ustedes piensan que son apropiadas para su hijo. A lo mejor algunas de ustedes están pensando, ay Dios, pero yo no soy maestra de preprimaria, yo no sé qué necesita mi hijo. La primera cosa que les aconsejo es, quítense la idea de la cabeza de que ustedes no pueden escolarizar a sus hijos, sobre todo a los chiquitos. Quítense la idea de que necesitan una maestra especializada en psicopedagogía, con especializaciones en educación internacional y no sé ni qué otros cuentos, porque no es cierto. Un niño de edad preescolar necesita de muy pocas cosas para aprender, pero una primordial, y es la relación con una persona que le tenga suficiente amor y paciencia para poderle enseñar. Ese es el ingrediente clave. Si ustedes aman a sus hijos, ustedes pueden enseñarles. Lo demás se va aprendiendo. Al final de cuentas, pongámonos a pensar una cosa. ¿Cómo es que un niño, que una maestra se especializa para educar a un niño? O sea, ¿qué tuvo que hacer esa persona para poder dar clases? Bueno, fue al colegio, en el caso de nuestro país, hizo un magisterio en un colegio, ni siquiera era una persona adulta ni con hijos para saber lo que es tener un hijo. Estudió más o menos unos par de cursos durante los años, cómo funciona la mente de un niño y entendió cómo es que se le debe enseñar por medio de una clase de pedagogía y de metodología. Eso es. ¿Y acaso nosotros no vivimos en un tiempo en que todo está accesible a nosotros en el Internet? ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren volverse mejores maestros de sus hijos, así como estudiaríamos para aprender inglés, nos vamos a meter a un centro, tomamos un curso y vamos mejorando poco a poco, de la misma forma, ustedes se pueden volver mejores maestros para sus hijos y autoinstruyéndose. No es necesario que ustedes vayan a hacer un magisterio a un colegio ahorita para que ustedes puedan ser capaces de dar clases. Es un mito y lo he escuchado en muchos videos en YouTube la verdad que me da tal cólera cuando los escucho. Gente de otros países que se les ha entrevistado incluso en televisión nacional, maestras que han dicho, es que el riesgo de escolarizar en casa es que las personas no tienen la preparación adecuada para hacerlo. Fíjense que me ahorro y me guardo mis comentarios enojados en mi mente, pero realmente quisiera agarrar a esas personas, sentarlas y verlas a ellas, primero preguntarles cuál vocación es la que tienen. Porque miren, en los colegios, así como existen maestros maravillosos, existen gente que a duras penas se graduó de magisterio. ¿Por qué? Porque tal vez su habilidad no era más tanto académica como práctica. Y eso no los hace malos maestros, pero los hace otro tipo de maestros. También así hay personas que se graduaron con honores y son maestros que diríamos, como diríamos en Guatemala, pura lata y maestros sin ninguna vocación, que salieron con honores y todo del colegio de magisterio y llegan a las aulas no solo a robarles la autoestima a los niños, sino a actuar como que fueran personas que merecen estar en el puesto en el que están. Entonces, con el amor de los amores que les tengo cuando les estoy grabando este video, este podcast, por favor, quitémonos de la cabeza la idea de que una maestra graduada es igual a una maestra excelente, ¿me explico? O a una persona más fit para realizar la tarea. No, todos tenemos la capacidad de enseñar y sí, todos podemos beneficiarnos de crecer a través de aprender. O sea, al final de cuentas, ya sea en un sistema tradicional o no, siempre es el maestro el que aprende más que el alumno. ¿Por qué? Porque en medio de tú
escoger cómo le enseñas a un niño, estás aprendiendo y vuelves a reaprender cosas y conceptos que, por simples que sean, tal vez se te habían olvidado. ¿Sí? No crean ustedes que todos los conceptos de matemática que me toca a mí enseñarle, por ejemplo, a mi hijo de cuarto primaria, yo me acuerdo. A veces son cosas simples ustedes, pueden ser fracciones, ¿sí? Y puede ser que en el momento cuando yo abro el tema, realmente no me acuerdo a la perfección el procedimiento de la operación. ¿Cómo lo aprendo? Porque vuelvo a leerlo, miro a veces el video con mi hijo y digo, ya me acuerdo, sí, eso se hace así. Y a veces, créanlo o no, aprendo cosas que no entendí en la primaria incluso. Y son cosas que realmente te vienen a enseñar que toda la vida estamos aprendiendo. Entonces, la primera cosa es esa. Tú puedes enseñarle a tu hijo y no necesitas un psicopedagogo y un especialista en educación infantil para que el niño de 4 años aprenda las cosas que tiene que saber. Ahora vamos a, ¿qué podemos hacer? Ok, podemos hacer una serie de cosas importantes. Primero, definir qué cosas debe de saber un niño de prekinder. Les voy a decir en mi opinión y en base a lo que he leído en el currículum nacional base para esa edad, que un niño de 4 años tiene que saber cosas básicas. Por ejemplo, en matemáticas sería esperado que un niño de 4 años pueda contar del 1 al 10 y que si tiene aún más interés en aprender los números, pueda contar del 1 al 20 sin equivocarse, ¿sí? Al final del año. Esa sería una meta alcanzable, ¿verdad? Otra cosa que se esperaría de un niño de prekinder sería que el niño pueda reconocer los números. ¿Qué significa reconocer los números? Bueno, que cuando yo le enseño el número 1, el 2 y el 3, y yo le señalo el número 1, él pueda decir que ese es el número 1. O que si yo le digo, búscame entre estos números del 1 al 5, el número 4, él me lo pueda señalar. Eso significa que él puede reconocer los números. Esto es muy, muy aparte de que el niño pueda escribir los números, ¿sí? No tiene nada que ver y no hay ninguna prisa porque los niños puedan realizar trazos numéricos a los 4 años. ¿De acuerdo? Si tu hijo puede hacerlo y tú ves que está listo y su aprestamiento está bien, entonces dale con todo. Ese es mi consejo. Si tu hijo puede más, dale más. ¿Sí? Si tu hijo puede aprender a contar hasta el 50 y no vas a causarle estrés, enséñale a contar hasta el 50 en prekinder. Si puede contar hasta 100, pues buenísimo, y hasta 1000 ni digamos. Pero si tu hijo solo cuenta del 1 al 10 sin equivocarse y del 1 al 20 se come 2 números, no te preocupes, que eso no significa que tu hijo no va a entrar a la universidad cuando se gradúe del colegio, ¿ok? Así que eso es a lo que voy, ¿verdad? Algo más importante todavía, que eso es en la parte no es matemática, sino en la parte lingüística, la capacidad de tu hijo o tu hija de poder escuchar y comprender y responder. Por ejemplo, agarrar un libro, una historia con palabras simples. Fíjense que en la librería Progreso venden unos libros, valen como 20 quetzales. Son cuentos clásicos, pero el vocabulario es muy simple. A mí me encanta porque no solo son baratos, sino que son simples, los dibujos son bonitos y al final el niño lo que quiere es la interacción con el papá. Entonces, cuando tú le lees un libro hacia tu hijo y despacito cada página le vas haciendo preguntas o comentarios, por ejemplo, estás leyendo Los Tres Cerditos y ¡ala! Y pasas la primera página donde se habló que eran 3 cerditos y que su mamá los mandó a buscar su propio camino en la vida. Y tú le dices, ¡ala! ¿Cuántos cerditos eran? 3, te dice él. Tú estás creando en una forma muy simple y agradable y amena una comprensión lectora que ahorita parece como que no cuenta, ¿verdad? Parece como que, ay, bueno, dijo 3, pero eso no es la gran cosa. Créanme que sí es la gran cosa, porque si un niño no puede responder preguntas simples así, quiere decir que el niño no está pudiendo, primero, entender lo que se le dice y más que nada poner atención. Y ahí te puedes dar cuenta si tu hijo tiene alguna dificultad.
Y entonces son cosas que no se cumplen en los colegios tradicionales. Yo sé porque justamente el último año que trabajé, antes de decidir escolarizar en casa, yo trabajé con niños de prekinder y créanme que me moría de la tristeza de ver cómo tenía yo que llenar mi día en este colegio tradicional, llenar a esos niños de contenidos y palabras y conceptos que ni siquiera comprendían, y a la misma vez esos niños eran incapaces de contestar preguntas simples cuando se les leía un cuento, porque no había suficiente tiempo para poder practicar eso. ¿Sí? Son cosas que ustedes van a descubrir que valen mucho más ahorita que si el niño está aprendiendo a escribir y a leer. Entonces, en mi opinión, ahorita ni siquiera estén pensando en que el niño esté leyendo y escribiendo. Eso va a pasar de 5 años en adelante, pueden empezar. Y si el niño no está listo, incluso a los 7 años puede aprender en una semana un niño a leer y a escribir, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a eso, importantísimo la lectura, leerles, hacerles preguntas, hacer juegos, dramatizaciones, a ver, contame y qué escuchaste, qué dijo el cerdito cuando su mamá le pidió que hiciera tal cosa. Preguntas simples para ver cómo está la atención del niño. Es importantísimo para su comprensión lectora y para que eventualmente aprenda también a leer, porque si el niño no tiene suficiente vocabulario para poder empezar a practicar lectura, cuando él empiece la lectura muy bien podrá decir mame mi momú, pape pipopú y incluso decir palabras de 5 sílabas, pero no importa si no las está entendiendo porque no se le ha dado suficiente vocabulario. ¿De acuerdo? Entonces la lectura, importantísimo. Léanle todos los días, pongan un rincón de lectura en su casa, háganlo bonito, tírenle cojines, pongan una alfombra, pongan una luz especial, una lámpara, lo que ustedes quieran. Háganlo bonito y a su manera y que el niño añore ese momento en que ustedes se van a sentar con él, aunque solo sean 5 o 6 minutos, a leerle un cuento, ¿sí? Y ahí ustedes están creando un hábito de lectura que al final de cuentas, hay estudios, fíjense, que demuestran que niños, incluso de niveles y de estatuses sociales muy bajos y muy pobres, sobresalen en la vida y sobrepasan a los compañeros si tuvieron el hábito de la lectura. Entonces, lean con sus hijos, ¿sí? No importa que sean libros cortos o tontos o que solo tengan dibujos, no importa, porque lo que queremos es el hábito de agarrar el libro, sentarme y hacerlo. Ya después pueden empezar a ponerles metas, ¿verdad?, de lectura. Otra cosa importantísima en prekinder, el aprestamiento. Para aquellos que no saben qué es aprestamiento. Aprestamiento es lo que hacemos en el colegio tradicional cuando estamos haciendo eso de llenar los puntitos, de juntar los puntitos, de unir con una línea un punto al otro, de seguir trazos, ¿sí? Agarrar un crayón, un lápiz, el dedo con pintura y seguir los trazos. Eso es aprestamiento en pocas palabras, ¿sí? También aprestamiento se le puede conocer como parte de lo que sería motricidad fina, que es lograr que el niño tenga una habilidad motriz, o sea, una habilidad en sus dedos, específicamente hablando sobre la lectura y la escritura, para poder manejar eventualmente la escritura, ¿sí? Para poder agarrar un lápiz, para poder agarrar un pedacito chiquito de plasticina y moldearlo entre sus dedos. Si ustedes se fijan, hay personas adultas que les cuesta mucho eso, ¿verdad? Entonces, cuando escriben parece que fueran jeroglíficos de la época maya. Es una cosa que uno se queda impresionado, por ejemplo, como dicen muchas veces, ¿verdad?, los médicos, ¿verdad?, que tienen mala letra, pero realmente creo que no son solo los médicos, ¿verdad?, sino cualquier persona que no haya tenido suficiente estimulación en lo que es motricidad fina. Entonces, ¿qué van a hacer? Váyanse al Google, pongan ahí hojas de trabajo, aprestamiento. También pueden poner trazos, pueden poner hojas de trazos para prekinder. Les van a aparecer cantidad de hojas, ¿sí? Yo les voy a tratar de compartir links sobre páginas que ya traen imprimibles y son gratis. Ustedes solo los tienen que imprimir. Pero mientras tanto, mientras aparte de, por así decir, imprimir las hojas,
Pueden también hacer otro tipo de ejercicios para aprestamiento. Por ejemplo, pueden ponerle en una bandeja de esas donde uno cocina pizzas o galletas, las pueden comprar en Dollar City, les pueden echar harina y pueden ustedes dibujarle al niño un trazo, por ejemplo, un círculo o empezar con cosas simples, una línea de arriba para abajo con el dedo que trace en la harina y que el niño trate de imitar lo que ustedes le están trazando. Háganlo libre también, momentos en que yo a veces a mi hijo le ponía la bandeja con la harina o puede ser polenta que les encanta también, pueden hacer hasta un arenero, pero en vez de arena le echan polenta y no tienen el miedo de que el niño se intoxique, ¿sí? Entonces pueden ser la idea que a ustedes les ocurra. Barbasol, pueden echarle barbasol en la mesa y que el niño dibuje en la barbasol. Le pueden echar miel para que él pruebe. Y entonces además de todo tiene texturas, tiene sensaciones, todo lo sensorial lo están desarrollando, ¿sí? Lo que a ustedes se les ocurra, dejen volar su imaginación, sálganse de los libros, que se les ocurra a ustedes lo que sea que pueda ser beneficioso para este proceso de aprestamiento, ¿sí? Tengan paciencia. Otro consejo. Tal vez yo me levanto emocionada y yo le planifiqué ese día a mi hijo una hoja de trabajo que a mí me parece preciosa y resulta que mi hijo está mal creado y no le interesó en nada realizar la hoja de trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Sentarlo ahí al obligado y decirle, tienes que hacer la hoja de trabajo? Pues sí, podrías hacer eso. Pero probablemente tu hijo ya no vaya a querer trabajar muchas hojas de trabajo en el futuro. Entonces lo que te recomiendo es, si tu hijo amanece de mal humor, tú preparaste algo y no lo quiere, hay que ser flexible. Entonces, ten otra actividad preparada que tú sepas que le va a llamar la atención y que tal vez no sea exactamente lo que preparaste. Por ejemplo, una plasticina nueva que tú le compraste y siéntense juntos a jugar con la plasticina. ¿Sí? Eso puede ser una cosa. O tienes otra cosa que no es eso, pero que le va a ayudar en otro sentido. Por ejemplo, el rincón de lectura. O a lo mejor tienes unas pinturas listas ahí y el niño no quiere hacer la hoja de trabajo, entonces tú lo dejas que él, sin guía, él pinte un dibujo. Y tal vez tú vas a estar pensando, ay, no, está perdiendo el tiempo, mejor lo debiera mandar al colegio. No, no está perdiendo el tiempo. El niño está haciendo lo que tiene que estar haciendo, que es descubrir su entorno y manipular, ¿sí? Tal vez él nunca ha visto pinturas y al principio se las va a querer comer. Bueno, explicarle que no, quitárselas, ¿verdad? No, te las voy a quitar un ratito, vamos a probar otra vez después. No, no, hasta que el niño lo haga, ¿verdad? Poco a poco, con mucha paciencia, ¿sí? Son niños y tenemos que salir de nuestra cabeza del sistema tradicional. Eso cuesta muchísimo. Fíjense que muchas veces cuando uno ha trabajado en el sistema tradicional, como en mi caso, y empieza a escolarizar en casa, uno casi quiere como replicar el aula de clase de un colegio, pero en casa. Y no es esa la idea. Claro que sí, el niño necesita tener estructura, pero específicamente hablando de los niños de prekinder, ¿sí? No estoy hablando de niños más grandes. El niño de prekinder necesita libertad porque el niño está descubriendo su entorno. Es importante que seamos flexibles y tengamos muchas posibilidades de descubrimiento en la casa. Fíjense que yo experimenté esto con mi hijo el año pasado. Salí de ese marco del que yo venía, de hacer todo a la forma de colegio tradicional. Y su horario era muy flexible. Sí, hubo un momento, ya medio año más o menos, en que me di cuenta, ya iba a cumplir sus 5 años, que teníamos que empezar a poder sacar un poco de madurez de él, un poco más de atención y habilidad de sentarse y poder hacer una u otra hoja de trabajo. Y entonces en ese momento fui siendo un poco más rígida en esos momentos. ¿Cuánto tiempo pasaba mi hijo el año pasado realmente trabajando alguna hoja de trabajo o haciendo una actividad estructurada y sentado y con horario? Yo creo, me atrevo a decir que el total de tiempo que él pasaba trabajando, total, en todo el día, dividido en diferentes lapsos y momentos del día,
era máximo 2 horas, máximo. Y eso era ya un logro, ¿verdad? O sea, y era un extremo, porque mi hijo es muy activo y necesita mucho movimiento. Y entonces, pero también me daba cuenta que todo lo aprende muy rápido. Entonces, cuando ya vio que él estaba listo, sí, empecé entonces, pasé de hacer cosas rapiditas a extenderlas un poco más, de manera que cada actividad no duraba más que 6 o 7 minutos, ¿sí? Pero para él esos 6 o 7 minutos eran bien invertidos en una actividad que yo le había preparado especialmente, ya fuera de contar, ya fuera de trazar números, porque en el caso de él, habíamos pasado a los 3 años, yo me dediqué a hacer aprestamiento todo el año con él. Entonces a los 4 años él ya estaba listo en sus manitas, tenía fuerza y quería agarrar un lápiz y él quería trazar. Entonces ya empecé con trazos que no eran solo aprestamiento, sin solo rayas por así decir, sino que ya eran, por ejemplo, el número 1. Y trabajamos el número 1 casi, por ejemplo, casi 2 meses. Solo el 1, solo el 1. Y mira el 1 aquí, puse el número 1 por diferentes partes de la casa y cada vez que pasamos por ese pedacito le decía, mira, ¿qué número es ese? 1, 1, 1. Y en 2 meses, sin tanto esfuerzo y sin estar sentado en el escritorio, él ya reconocía el número 1 y eventualmente lo aprendió a trazar. Ahorita, él tiene 5 años y él traza los números del 1 al 10 y reconoce del 1 al 20 en español y en inglés. Eso se los cuento para que vean que uno siempre está preocupado de que tal vez no va a funcionar. Y al final los niños miren, los niños son los científicos mejores del mundo. Ellos investigan, ellos quieren descubrir, ellos preguntan, ellos no les da vergüenza preguntar, ellos no tienen pena de arruinar las cosas, ellos buscan y descubren, ¿sí? Y debemos aprovechar eso en ellos y no pasar tanto tiempo divagando en pensar lo mal que pensamos que nos va a ir, ¿sí? Ese es un consejo nada más. Tómenlo como de amiga a amiga, ¿sí? Yo soy así, yo solía ser súper estresada, sobre todo con él, porque tenía la pena, les voy a contar, que él es un niño bilingüe. Y a pesar de que él nació aquí, los otros grandes nacieron en Estados Unidos, él nació aquí, claro, tiene su nacionalidad, pero yo aquí siempre le he hablado en español, pero recibió mucho inglés de la familia. Y entonces los hermanitos entre ellos también se hablan en inglés, su relación pareciera ser en ese idioma, y entonces él copiaba de ellos, a pesar que yo le hablaba mucho español. Entonces, yo con la pena de que él no fuera a aprender a hablar español pronto, empecé casi con un pánico a buscar dónde lo metía, en qué colegio tradicional lo metía. Y debatiendo con mi esposo, lo metemos, no lo metemos, le va a hacer bien, le va a hacer mal, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo metemos? Ay, miren ustedes, hubiese querido mejor haberme dado cuenta pronto y aprender pronto que el niño no necesita ir a ningún colegio para que el niño aprenda a hablar. Lo que sí necesita, definitivamente, es interacción con personas de distintas edades y con niños de su edad. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de que una persona que hace homeschooling no sea antisocial no significa que humanamente todos nacemos con la necesidad de interactuar. Claro que sí, pero no quiere decir que la única forma de hacerlo es estando en un grupo restringido dentro de un colegio, en un aula de clase. En realidad la socialización que se produce ahí es guiada y manejada y con un solo grupo de edad. Entonces los niños tienden a ser hasta abebados, ¿verdad? Hasta un poco demasiado abebados cuando ya están en primaria, porque solo interactúan con niños de su edad. Esa es la diferencia entre un niño homeschooler y un niño fuera. Los niños, y pueden leerlo, ¿verdad? En varios artículos, los niños que están educados en casa desde chiquitos tienden a ser muy amenos con los adultos, no tienen pena de hablar con ellos, interactúan con niños de distintas edades, son poco prejuiciosos y incluso demuestran una cierta madurez en su conversación cuando hablan con otras personas mayores, ¿verdad? Entonces, importante, tienen vecinitos, encuentre un vecinito y cada vez que tenga la oportunidad, vaya al parque, vaya
al mall, vayan a un McDonald's, que el niño juegue y hable con los otros niños. Les voy a contar algo, mi niño no hablaba nada de español. Yo estaba un poco preocupada ahorita a final de diciembre, pensando, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero fíjense ustedes que nos mudamos hace como 2 meses y medio y hay un parquecito aquí. Y entonces empecé a ir al parque todas las tardes. Miren ustedes, ahorita, hace unos días fui al parque y el niño habla como no se imaginan en español. En 2 meses, solamente de ir 1 hora diaria al parque, el niño estaba hablando en español, ¿sí? Y no era porque estaba pasando grandes ratos sentado con una sola persona platicando, no, estaba escuchando en su ambiente las conversaciones, porque le gusta mucho jugar solo, estaba viendo otros niños, unos le saludaban, otros le hablaban, y así, para que ustedes se den cuenta que el cerebro de un niño está hecho para absorber una cantidad increíble de información en muy corto tiempo. Por eso es que son una maravilla para aprender idiomas los niños, ¿sí? Así que no se estresen. Si tu hijo no está hablando, yo te aconsejo que, aparte de que te fijes bien en las señas, a ver si tu hijo no tiene un atraso de lenguaje o alguna dificultad específica, aparte de eso, hagas lo posible porque el niño interactúe. No importa qué actividad escojan, puede ser un grupo de niños de baby gym, puede ser ir al parque, puede ser llevarlo de vez en cuando a McDonald's, pero yo diría que es importante ya a los 4 años que el niño todos los días tenga un poquito de interacción por lo lingüístico, ¿verdad? Por lo lingüístico. Y no tienen que ser grandes masas de gente, ¿sí? Y también analizar si nosotros hablamos suficiente con nuestros hijos. A veces eso pasa, que somos papás que nos cuesta como entablar conversación con nuestros hijos chiquitos porque realmente no vemos por dónde ponernos a platicar grandes cantidades de temas con ellos, pero es necesario y debemos forzarnos a hacerlo, ¿verdad? A veces parece que es un monólogo porque solo nosotros hablamos, ¿verdad? Pero todo eso les sirve a ellos. Entonces ya dijimos, aprestamiento, ¿verdad? Importante. Hay una página que se llama www.materialdeaprendizaje.org, me parece. Si no es .org, es .com. Vayan a esa página. Ahí hay una cosa que se llaman librioso. ¿Cómo es que se llaman? Bueno, son unos libros de trabajo, ¿sí? Que están por grado, creo que llegan hasta como sexto primaria. Y yo lo que hice fue imprimir de ciencias sociales, de idioma y de mate para mi hijo de prekinder. Hace 1 año y medio fue eso. Con esos 3 folletos se llaman. Con esos 3 folletos trabajé con él todo el año, ¿sí? Y cuando veía alguna hoja que yo pensaba que era muy adelantada para él, simplemente no la hacía. Pero tiene actividades preciosas, es un programa gratis y ahí está disponible para ustedes. Y les digo que para las que son maestras que trabajaron en prekinder, probablemente están pensando más o menos lo mismo. La cantidad de tiempo que se pierde en el colegio es increíble, ¿sí? Así que van a ser más los niños 1 hora completa con ustedes de trabajo al día que 8 horas en un colegio y pagando bus, uniformes útiles, la mochila que el pobre niño ni pararse puede, ahí está con los piecitos que no puede ni aguantar la mochila de tantos libros que lleva. Entonces, les digo esto porque siento que muchos papás se desalientan porque tienen tal miedo de empezar a hacer esta labor con estos niños. No es difícil, es una cosa natural, ¿sí? Acordémonos que hubo un tiempo en que toda la educación sucedía en casa. Hubo un tiempo en que no existían los colegios y me parece a mí que salió mucha más gente brillante de esas generaciones que de las de ahora. Así que aprestamiento, motricidad fina, motricidad gruesa, importantísimo. La motricidad gruesa es la habilidad para mover el cuerpo, pero no de forma fina, por eso se llama motricidad fina, sino correr, saltar en un pie, caminar en línea recta, caminar hacia atrás, lateralidad. Conceptos de espacio, que el niño sepa adelante, atrás, al lado, arriba, abajo, lleno, vacío,
Todo eso lo pueden trabajar en su día a día, ni siquiera tiene que ser una clase, sino que cuando estén preparando el almuerzo, vení, mijo, vas a preparar el fresco, me vas a ayudar a echar el fresco. Mira, ¿está vacío o está lleno el pichel? Ah, está vacío, muy bien. Va, ahora echa eso, ahora está vacío todavía. No, ya está lleno, muy bien. Cosas naturales. ¿Se dan cuenta cómo la educación es natural? A esta edad es tan natural, tan natural. Otra cosa importante. Aparte de los conceptos matemáticos, que manejen los números del 1 al 20, si ustedes quieren, ¿sí? Del 1 al 10, por lo menos, a los 4 años. Pero si pueden, del 1 al 20. Que los reconozca cuando los mira escritos, pero no que los sepa escribir, no es necesario, a menos que sea su hijo capaz de hacerlo, no. Que pueda escuchar y contestar preguntas, eso sería idioma español, sería lingüística, ¿sí? Que pueda trabajar motricidad fina, la plasticina importantísimo, hacer bolitas, ya sea de papel de China o de cualquier otro material que a ustedes se les ocurra. Ahorita una cantidad de cosas lindas ahí en Dollar City, vayan a meterse ahí, no lleven mucho pisto porque van a salir sin nada. Miren, es una cantidad de cosas increíbles lo que puede hacer uno, pero todo que tenga que ver con los dedos, ¿sí? Métanse a Google, busquen actividades de motricidad fina que puedo hacer con mi hijo. Es que ya no estamos en una época en que no podemos decir, es que yo no sé qué hacer. No, hombre, ustedes, avivémonos, metámonos a Google, busquemos ideas. No necesitamos que alguien más nos las esté diciendo, porque somos capaces de hacerlo, ¿sí? Siéntanse capaces, convénzanse de eso, ustedes lo pueden hacer. Y si sienten que les falta conocimiento en un área, búsquenla. Búsquenla en Google, búsquenla en Internet, compren un libro, hablen con alguna maestra de preprimaria. Eso también ayuda, no es que no sirve para nada el magisterio. Bueno, tiene una amiga maestra, una prima, mira qué actividades me aconsejas para trabajar comprensión lectora o qué puedo hacer para trabajar la motricidad al nene. Ese tipo de cosas, ¿sí? Aprestamiento, motricidad fina, voy a nombrarlos otra vez. Aprestamiento, motricidad fina, iniciación matemática, que sería los números, los colores y los conceptos básicos, arriba, abajo, adelante, atrás, delgado, grueso, esos conceptos. Motricidad gruesa, ¿sí? Vocabulario, todo lo que ustedes puedan. Y socialización, la que ustedes piensen que es más apropiada para sus hijos, pero definitivamente no significa homeschooling equivalente estar encerrados, ¿sí? No es para que el niño no se vuelva antisocial. Los niños tímidos son tímidos para siempre. No es por eso, es porque todos tenemos una necesidad de convivir con otras personas, ¿sí? Entonces, buscar las mejores compañías para nuestros hijos y tratar, entre lo posible, de obligarnos. Yo sé que a veces cuesta en medio de los quehaceres y todo. A mí a veces me cuesta, pareciera mentira, pero me cuesta entre mis quehaceres decir, bueno, voy a dejar esto. Ya es tal hora, voy a llevar a los dos chiquitos al parque, ¿sí? Vamos ahorita. Cuesta, a veces cuesta encontrar un momento, pero o el ánimo para hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que no se hayan agotado mucho con este podcast. A mí me fascina compartir con ustedes. Yo hablo un montón, ya lo saben. Así dice mi esposo y mis hijos también. Pero yo creo que todo se puede lograr si hacemos lo posible y creemos en nosotros. Entonces, voy a compartirles links, estén ahí al tanto. Un link más que les recomiendo para trabajar inglés se llama abcmouse.com. Sí se paga, son $6 me parece al mes, pero puede incluir hasta 3 niños por ese precio. Y es un currículum completo desde pre-kinder, me parece, hasta segundo primaria. O sea, es equivalente a un programa completo de todas las materias de esa edad a la otra. Y es como un juego, pareciera un jueguito, a los niños les encanta hacerlo. Entonces, eso para inglés. Bueno, les mando un gran abrazo. Primero Dios, pronto les grabo otro de estos podcasts y me cuentan ahí sus comentarios. Un saludo, un abrazo y feliz año.